Hola Gastón, ¿cómo te va? Buenas tardes. Juan, ¿cómo estás? Un gusto ¿Cómo te va? ¿Vos me encontrarnos escuchás por bien? aquí. Gastón, iniciamos este tema interesante que es el tema de la protección de la vivienda a través de este nuevo régimen que no es nuevo, pero digamos eh, cambia algunas condiciones a partir de la modificación de nuestro Código Civil y Comercial de la Nación. Mira, la verdad que cuando me propusieron hablar de este tema, siempre me sucede lo mismo, ¿no? Porque uno muchas veces dice, eh, ¿qué podemos decir de nuevo al respecto? Eh, y yo me atrevo a afirmar que aún no se ha descubierto la función eh, que tiene la protección de la vivienda. ¿Por qué te digo esto? Porque eh, la estructura de protección surge a partir del tratamiento constitucional. Es una realidad que ha cambiado considerablemente en los últimos 25 años, luego de la reforma constitucional del año 94, y de toda una corriente internacional en la que el constitucionalismo, más allá del constitucionalismo social, ha, ha mutado en esas cláusulas programáticas u operativas, como antes esa dicotomía, y en la actualidad se considera que las disposiciones para ser tales, para respetarse esos principios y esas garantías constitucionales, tienen que ser realmente operativas. Con esto nos remontamos al año 57. Fíjate por qué digo si cambia o no cambia con la nueva legislación, si te estoy llevando al año 57. En el año 57 se produce una de las reformas en nuestra Carta Magna y se incorpora un artículo en el cual, 14 bis, en el cual dentro de las funciones que iba a tomar el Estado con esta base fundamental, era la defensa de la familia, el acceso a la vivienda digna y la protección del bien de familia. Terminología, hablando de bien de familia, que uno la puede considerar que 3 años antes se había sancionado la ley 14394 que incluye en nuestro país el tratamiento de este instituto y que la denominó de esa manera. En, en cada legislación internacional tiene sus variables, sus acepciones. En muchos de ellos, ya desde hace años, se hablaba simplemente de vivienda. Eh, e incluso de vivienda, y hay proyectos de fines del siglo XIX en la que ni siquiera se requería la registración en los registros públicos, fíjate vos. Entonces, perdón, volviendo al tratamiento, al reconocimiento constitucional, el constituyente del año 57, más allá de toda la polémica que tuvo esa reforma y que terminase en forma anticipada, toma en su normativa la protección del bien de familia, como se lo denomina. Nos trasladamos 50 años, casi 50 años después, a la reforma del 94 y se incorpora en el artículo 75, inciso 22, una serie de tratados y concordatos internacionales con, eh, como derechos fundamentales en los que se destaca la protección de la familia, del hombre en su género global, hombre, mujer, niños, niñas, adolescentes, y, y el análisis
que se da a su desarrollo, a su desenvolvimiento en un ámbito que tenía que ser adecuado, en el cual consideran que una de esas variables es la vivienda. ¿Por qué? Porque pasa también a tenerse una consideración relevante, significativa de lo que se tenía que entender por familia y por vivienda. Y me estoy yendo un poco de la temática que queremos charlar y que a mí me gustaría hablar de casos puntuales para que esto sea más entretenido. Pero siempre que abordo este tema, me parece que es fundamental aclarar que esto no depende del Código Civil y Comercial de la Nación, artículo 244, 256, ni lo era antes con la 14394, sino que depende de su reconocimiento como derecho humano fundamental. Con esto, tenemos que considerar que es misión de la justicia, de los jueces, aplicar el derecho a los casos que se le presenten para dirimir una determinada situación, ejercer su jurisdicción en ese caso. Y en esta aplicación del derecho, partimos de la estructura fundamental de una constitución, como es nuestra constitución y los tratados que la complementan. Fue así como, a través de distintos precedentes, que se fue reconociendo la función no solo social de la vivienda, sino como derecho humano fundamental para el desarrollo de la familia como célula base de toda sociedad. La Corte Suprema lo ha reconocido como tal en distintos precedentes. Por citar uno de los, yo siempre rescato un fallo de la Cámara de San Isidro por un voto de la autora Medina, Kipperban, que 3 años después de la reforma constitucional del año 94, habla de esta situación protagónica como normas, como principios generales del derecho, para reconocer determinadas situaciones jurídicas a supuestos en los que estaba en juego la vivienda ante una ejecución hipotecaria. Esto nos lleva a que en la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación se incorporen distintas variables. En la actualidad, por solo destacar un par de situaciones, vemos con respecto a la legislación del año 54, la ley 14394, la diferencia en que, por ejemplo, se puede afectar hoy al régimen de vivienda con un solo beneficiario. Antes tenía que existir una familia en el sentido de pluralidad de integrantes. Familia que en muchos casos, actualmente, por ejemplo, en Colombia, te habla de matrimonio. Entonces, da un salto significativo el código y amplía esta situación a que los beneficiarios puedan ser incluso uno, familia monoparental, e incorpora también la situación de las uniones convivenciales. Fíjate que siempre que hablamos del Código Civil y Comercial, y que muchas veces se toma como reflejo de lo que fue el proyecto del año 98, la similitud que tenía. Y sin embargo, el proyecto del 98, con el tratamiento que hace de esta temática, no incluye a los convivientes. Entonces, aquí sí. Entonces vemos cómo se fue ayornando, cómo fue reflejando esta evolución que hubo y que es constante en el tratamiento normativo. ¿Y por qué rescato esta evolución constante del tratamiento normativo? Porque justamente la ley, como expresión permanente del Congreso de la Nación,
tiene que ir mutando en relación a la evolución de la sociedad. Fue así como tenemos distintas leyes de la identidad de género y una multiplicidad de variables que con el correr de los años antes eran impensados, desde la ley de divorcio hasta el matrimonio entre personas del mismo género, por ejemplo, por solo citar las cotidianas, y que hoy nadie se sorprende, por supuesto. Entonces, eso parte desde la Carta Magna, desde la Constitución. Por eso, muchas veces vemos cómo el tratamiento normativo que se le da en una ley tiene que ser constantemente analizado y replantearse esas situaciones. Hace unos días estaba en una jornada, entonces hablaba dentro de los beneficiarios del hijo del conviviente, por ejemplo, ¿no? Del progenitor afín. Si uno lo toma con respecto, y Juan, por favor, si querés interrumpirme con preguntas que la gente vaya haciendo, mejor para que lo hagamos más dinámico. No voy a armar una estructura del tratamiento del tema para no ser monótono, sino que me gustaría que vayamos intercambiando con casos puntuales que se puedan ir presentando. Entonces, en esa ocasión, hablaban de los beneficiarios, ¿no? El código, como recién mencionábamos, da un salto cualitativo y dice, bueno, ¿quiénes pueden ser beneficiarios? Puede ser solo el constituyente, una familia monoparental, diferencia significativa con el antecedente legislativo. Fantástico. Y empieza toda una enumeración. En primer término, enumera al cónyuge o conviviente, ascendientes, descendientes, colaterales, pero con respecto a los colaterales, empieza a marcar una disquisición en el sentido de que no pueden, o pareciera que no pueden haber familiares del primer orden para poder designar como beneficiarios a los colaterales. En defecto, dice específicamente, ¿no? En defecto de ellos. En defecto de. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que una normativa, si la interpretamos, y esto es un tema fundamental en el análisis del régimen de vivienda, la interpretación, porque la interpretación necesariamente tiene que ser con el fin intuitivo constitucional. No puede ser circunscripta a lo que la ley dice, lo que la ley dice, o lo que, mucho menos, lo que la reglamentación local dice, yo tengo que atenerme. Tengo que priorizar la defensa de esa familia y la posibilidad de que, una vez que accedió a esa vivienda, la misma esté conservada, esté protegida. Entonces, si a mí me dice en defecto de, pero sin embargo, puede ser que esa persona esté divorciado, viva con un sobrino, una sobrina, que sus hijos estén estudiando, lo que fuere. Entonces yo le voy a decir, no señor, usted no puede designar a un sobrino como beneficiario porque tiene vínculos preferentes si uno toma literalmente las disposiciones del Código Civil y Comercial. Entonces, en ese sentido, uno tiene que ser muy respetuoso de la situación. Y en el mismo caso, pongo, antes de partir hacia otro articulado, otra disposición, el caso del progenitor afín. Si el progenitor afín en determinadas situaciones tiene que prestar alimentos, y en una concepción amplia de los alimentos está el de dar una vivienda, y yo estoy con mi conviviente habitando en esa vivienda, que no voy a poder designar como beneficiario al conviviente porque no está enunciado allí. A ver,
es fundamental, respeto legislativo obliga, que aclaremos que esta es una interpretación basada en la Constitución. Si ustedes me dicen, en el artículo literalmente no está, y tienen una observación por parte del registro, la palabra de Gastón Zavala no es más que una opinión doctrinaria. Entonces, allí es donde tenemos que dar el salto cualitativo y animarnos a plantear un recurso para demostrar esa función tuitiva que la legislación tiene que cubrir. Me venía a colación un fallo que leí hace unos días, que fue de casualidad, porque estaba viendo cómo funciona, cómo un antecedente, un caso Carrizo de la Corte, donde se ha discutido durante muchos años si las inscripciones del bien de familia anterior y muchos registros provinciales actualmente continúan con esa tesitura, es constitutiva o declarativa. Discusión de años, de hace 50, 70 años. La Corte dijo, señores, la inscripción es declarativa y es operativa desde que se requiere al registro la inscripción del bien de familia. Esto te estoy hablando, caso Carrizo, 70 y pico. Yo no tengo la memoria prodigiosa de mi querido amigo Marcelo, pero bueno, fue uno de los principales antecedentes y ese caso, si no me equivoco, me remontó a uno de hace 4 o 5 años. Entré para verlo porque lo citaba y simplemente lo rechazaba, fundado en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, con lo cual no daba sus fundamentos. Me llamó la atención. Entonces voy al dictamen del procurador, muy sintéticamente se refería al caso, y ahora lo voy a comentar muy brevemente, se refería a un caso de las cláusulas de inembargabilidad de la Carta Orgánica del Banco Nación, creo que era en ese caso. Pero bueno, a los fines es indistinto, y eso también es importante que lo manejemos, sobre las cláusulas de inembargabilidad de la Carta Orgánica del Banco Nación y del Banco Hipotecario Nacional. Entonces decía el procurador que no hacía lugar, consideraba no hacer lugar al recurso extraordinario que se le había concedido porque no era atribución de la Corte ingresar en las cuestiones fácticas, ¿no?, del proceso, que no estaba en tela de juicio la arbitrariedad de la sentencia ni cuestiones de inconstitucionalidad de la ley en cuestión, que era la Carta Orgánica del Banco Nacional en ese caso. Me voy a la sentencia de la Corte bonaerense. Y fíjense lo atrapante de esto. Y cómo el tema de la vivienda es un tema no de hoy, no de la importancia que tenemos hoy en protegerla basándonos en este articulado del Código Civil y Comercial, sino que se analizaba acá como protección dada por la Carta Orgánica del Banco Nación, que establece que aquellas viviendas que se adquieran, se amplíen, se construyan, se modifiquen, se conserven con fondos dados con ese destino, son inembargables. Y que de esa inembargabilidad los registros deben tomar nota. Atención, los registros deben tomar nota. No obligación del tomador del crédito o del escribano que autorizó la hipoteca. Un tema aparte. Entonces, ¿cómo era la situación? Esta familia, este matrimonio, que estaban ejecutando la propiedad por la deuda del marido, y ella, que era
eh, condómina en un 50%, no había participado en la subasta. Cuando ella toma participación, estoy pensando si era condómina o simplemente era por el tema del asentimiento, pero bueno, a los fines que quiero comentarles, no viene el caso. Se presenta y dice, nosotros esta propiedad la compramos en el año, no sé, 85, y la propiedad estaba hipotecada por el dueño vendedor. Tomamos un crédito en el Amrobank en el 90, constaba en el folio, en el asiento registral. Se les complicó, piden un crédito del Banco Hipotecario Nacional con destino libre, operatoria de destino libre, pero en una de las cláusulas mencionaba que era con destino familiar, que le iban a dar el destino familiar. Eso constaba en el asiento registral. Fecha de la compra, fecha de la segunda de la primera hipoteca, fecha de la última hipoteca del Banco Hipotecario Nacional. Empiezo a leer los votos. Primer voto, bueno, había leído en los antecedentes que la sentencia era negativa para este matrimonio, si se quiere. Porque además no había tenido su asentimiento, no había dado el asentimiento, no había participado del proceso de la mujer. Leo el primer voto y le daban la razón a la señora. Y digo, leí mal. Porque decir, ¿sabía el final de la película? Bueno, primer voto le dan la razón basado en el artículo 14 bis de la Constitución y el destino de vivienda y la finalidad que tienen las cartas orgánicas de estas instituciones oficiales para financiar a la familia y sus viviendas. Segundo voto, todo lo contrario, 1-1. Corte bonaerense, 7 miembros. Tercer voto, lo rechaza, 2-1 abajo. Cuarto voto, voto fantástico de Lázari, donde justamente hace hincapié en la protección que debe darse a la vivienda como normativa fundamental, que no requiere una interpretación exhaustiva de lo que marca lo legislativo, sino que se debe acudir a la estructura dada por la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos que la contemplan. Desde la Convención del 48, Pacto de San José de Costa Rica, defensa de los derechos del niño, etc. 2-2. Y los votos se producen así, 1-1, hasta que el último de los votos es negativo y deja en pie la ejecución de la subasta contra ese matrimonio. ¿A dónde insisto con esto? Que es esencial poder avanzar en esta interpretación de cada uno de los institutos. Y este salto que ha dado nuestro Congreso con la sanción del Código Civil y Comercial, más allá de todas las objeciones que podemos tener para con su redacción, en cuanto a vivienda, fue significativa la evolución, porque nosotros ahora estamos hablando, o por ahí la idea inicial era circunscribirnos a la protección de la vivienda como acto voluntario. ¿Qué significa como acto voluntario? Que yo voy a un escribano, voy a lo administrativo o a lo judicial y digo, quiero afectar a vivienda, al régimen de vivienda, este inmueble. Pero además de esta posibilidad, el Código incorporó la protección automática de la vivienda familiar. Esta institución de la protección automática, protección Ministerio Legis, está dada por dos situaciones muy puntuales. La celebración del matrimonio y la vivencia en esa unidad, o la unión convivencial inscripta también para protección de la vivienda, y que eso hace a la inejecutabilidad de la misma de manera automática. Entonces, muchas veces uno dialoga con los registros
y los registros se ponen tecnicistas, en algunos, por supuesto. Entonces, se carga de exigencias a la afectación del régimen de vivienda sin advertir que paralelamente el código está fomentando, es ley, la defensa automática de la vivienda. Entonces, esto, por ejemplo, en Brasil conllevó la disminución significativa de las afectaciones voluntarias, porque hoy tenemos dos tipos de afectaciones. La voluntaria, que es, insisto, la del 244 al 256, y la de pleno derecho, que es la del 456 y 522 para uniones convivenciales. Entonces, toda la interpretación tiene que ser armónica y en pro de la defensa de estas instituciones. Entonces es así que las reglamentaciones tienen que ser amplias, dinámicas, admisibles del criterio interpretativo, del criterio en pro de la vivienda, de esa vivienda familiar. Acá en Río Negro, en alguna oportunidad tuve la ocasión de hablar sobre esto, el registro había observado, te estoy hablando hace 2 años o 3, había observado la afectación a vivienda sobre 2 parcelas contiguas. Entonces, ¿qué decía? Que la normativa local nada decía y que el código me habla de un inmueble por persona. Hubo que agotar toda la instancia administrativa para abrir el proceso contencioso y que sea la justicia la que destaque que el régimen intuitivo dado por el Código Civil y Comercial no se refiere a la protección del inmueble como bien patrimonial, sino que lo que se está defendiendo, lo que se está inmunizando de los acreedores, en ejercicio de sus derechos, por supuesto, es la protección de la vivienda. Entonces, una cosa es el crédito de esos acreedores, una cosa es el derecho patrimonial que pueda tener ese titular, y otra muy distinta es la defensa de esa familia. Y cuando digo defensa de esa familia, estoy marcando criterios distintivos en los cuales no importa que ese titular dominial tenga más bienes o no, sino que se está, y no se está defendiendo su casa como bien patrimonial de X valor económico, sino que se está defendiendo esa vivienda en la que vive él, titular dominial, su cónyuge, sus hijos y el resto de las personas con quienes viva, si el grupo familiar es amplio. Entonces, en este análisis, uno tiene que dirimir estas situaciones. Lógicamente, que este análisis que uno tiene que hacer, y que lo hace necesariamente la justicia, tiene que marcar parámetros. No puede ser no puede hacer de una forma genérica. Me viene a colación, hace unos meses, hubo un fallo del Tribunal Constitucional de España en el que declara la inconstitucionalidad de una normativa dictada por el gobierno de Cataluña, en el cual se expedían sobre la utilidad de las viviendas vacías y la necesidad de darles un destino social. No vamos a entrar en el análisis de la normativa. Pero ¿qué dijo el Tribunal Constitucional? Porque se estaba dirimiendo
eh, la función social que tiene la propiedad, el derecho de propiedad y el derecho a la vivienda de la sociedad. Fíjate vos qué elementos trascendentales que estos conllevan. Y la Corte declaró perdón, el Tribunal Constitucional de España declaró la inconstitucionalidad de una serie de disposiciones por entender que atentaban contra el derecho de propiedad. Con esto, realmente uno tiene que priorizar, que interpretar la norma en beneficio, lógicamente, de la familia y de su vivienda. Vivienda como concepto de vivienda digna, como concepto de vivienda adecuada, pero sin olvidar el resto de los derechos fundamentales, como puede ser, por ejemplo, el derecho de propiedad. ¿Por qué? Porque acá cuando analizamos esto, también analizamos como contracara la obligación que tiene el Estado de darle a su sociedad el acceso a la vivienda digna. Entonces, muchas veces escuchamos en los medios, y ahora, el tema de la expropiación de la propiedad para darle propiedad a quienes no lo tienen. Realmente es una situación muy preocupante para la sociedad no poder acceder a un terreno para tener su vivienda o no tener acceso a la vivienda. Pero también hay otros derechos fundamentales de igual rango y que, dadas las circunstancias, tienen que ser dirimidos por el órgano judicial competente. Así fue como en España dijo, señores, la función social y las obligaciones del Estado son estas y hay que cumplirlas, pero el derecho de propiedad es un derecho fundamental que también debe respetarse. Entonces, el Constitucional de España hizo lugar a una serie de reclamos, o mejor dicho, no admitió el reclamo global de la inconstitucionalidad, pero sí respetó el derecho de propiedad en estos casos. Me fui de tema, pero bueno, volviendo al punto hegemónico que nos convoca, que es la protección de la vivienda, vemos entonces cómo hay una serie de situaciones en las que uno puede decir, bueno, pero a ver, si ahora el código me dice que la protección es automática, por lo que dice el 456 y el 522, ¿qué sentido tiene la afectación voluntaria? Bueno, hay una serie de situaciones en las cuales tendrá que acudir a la afectación voluntaria, como puede ser, por ejemplo, en hipótesis en las cuales el titular dominial esté solo. Fíjate que empezamos hablando hace un momento del cambio cualitativo del reconocimiento a las uniones convivenciales. Bien, pero si la persona no está ni en matrimonio ni en unión convivencial, por los otros artículos no hay una protección automática. Bueno, en este caso, sin ir a la interpretación jurisprudencial, lo más dinámico va a ser que ese titular afecte una propiedad en la que viva a su vivienda. Entonces ahí la protección va a ser automática por la vía notarial, administrativa o judicial, llegado el caso. A lo que nos importa, que es lo notarial, va a ser lo más dinámico. Otro de los supuestos es la afectación por sustitución. ¿Por qué? Porque si yo lo hago en forma directa, la protección, y esto es uno de los cambios más trascendentales que tuvo el nuevo ordenamiento, es la posibilidad de la sustitución de la vivienda. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo una vivienda protegida con el régimen de bien de familia hace 10 años, para conservar la protección, yo puedo apelar a esta figura de la subrogación. Entonces,
cambio una vivienda por otra y la protección va a continuar en la nueva vivienda y va a continuar protegida desde el día en el cual inscribí la protección antecedente, ¿no? La del bien de familia. Acá, muchas veces, la pregunta que siempre suele producirse es, ¿qué pasa cuando se afectó a vivienda, perdón, se afectó al régimen de bien de familia durante la ley 14394, una propiedad que tenía una explotación del cual se obtenía un sustento para la familia? En muchos casos podía ser sede de la vivienda y además tener un destino de explotación en beneficio de la familia. Situación que hoy no está contemplada. Fíjate vos que el Código Civil y Comercial pone como destino el de vivienda. Muy bien. Quita de aquello que hablaba la 14394 del sustento familiar, la producción de determinados beneficios, frutos, etcétera, en pro de la familia. De forma exclusiva, ¿no? Eso es lo que se modificó. Exactamente, exactamente. Ahora, y eso vuelvo con el tema de la interpretación, ahora se hace extensivo a lo rural. Cuando digo lo rural estoy siendo comprensivo también de chacra, no solo campos, más allá de la definición catastral o parcelaria que tenga cada demarcación. Ahora se apela a eso cuando además tenga una vivienda esa chacra, porque si vos decís, bueno, el inmueble es rural y solo hay una explotación frutícola, ganadera, forrajera, lo que fuere, pero no hay vivienda, no estaríamos enmarcados dentro de los lineamientos del Código Civil y Comercial. Hoy se requiere que en una parte de ese inmueble haya una vivienda y lo otro sea complementario. Ahora bien, aquella afectación que se produjo durante la ley 14394 y que sigue vigente, sigue inscripta, sigue produciéndose, ¿perdió esa protección o no? Bueno, esa es una pregunta constante que tenemos en la actualidad, porque hoy no tiene destino de vivienda, es inmueble, y sigue cumpliéndose con su explotación. Acá entra a jugar la intertemporalidad de la ley, ¿no? Porque esa familia que afectó a bien de familia en su momento, ajustándose a las disposiciones normativas de entonces, y que continúa en ejercicio de eso y de esa explotación, y que de golpe ve que ha mutado el ordenamiento jurídico en ese sentido, no se puede alterar la situación jurídica en la cual conformó ese derecho. Con esto, ¿qué quiero decir? Que la protección va a perdurar, la protección debe subsistir basado en el artículo 7º de la Constitución del Código Civil y Comercial de la Nación. En el mismo sentido, ahí vemos cómo la ultraactividad de la ley anterior subsiste hoy. Este análisis que hacemos de la intertemporalidad de la ley lo podemos visualizar de distintos modos. ¿Por qué te digo esto? Hay un fallo de una cámara de Trelew, de apelaciones de Trelew, fines del 2015. Perdón, estoy con un carraspeo. De fines del 2015, en el que también estaba pendiente la ejecución de una subasta, o se había realizado la subasta, pero no se había entregado la posesión ni se había cancelado el precio, así era. Fines del 2015. Se plantea
un incidente en el cual se solicitaba la suspensión, o la nulidad, mejor dicho, de esa subasta, basados en que el inmueble subastado era la sede familiar, era la sede de la vivienda, de la familia, perdón. Y que en virtud del cambio normativo y de los efectos inmediatos que establece la ley para las situaciones jurídicas en curso, debía protegerse la vivienda basado en el artículo 456. ¿Por qué? Porque ellos estaban casados desde el año, no recuerdo, era muy, no sé si por la década del 80, y la deuda la habían contraído con posterioridad y se estaba tramitando la ejecución en última instancia ya, pero como no estaba agotada la cuestión procesal, no se había consolidado la adquisición del dominio por esa compra en subasta, porque no habían tomado posesión, en base al artículo 7º y de considerarse que esa situación jurídica estaba en curso, in fieri, le resultaban aplicables las normas del Código Civil y Comercial. Entonces, si se aplicaban las normas del Código Civil y Comercial, esa vivienda era inejecutable por el 456. Es decir, todo esto lleva a un análisis constante de donde debe primar siempre la protección de la familia en uno y otro sentido. Otro de los casos que suelen presentarse habitualmente es ¿qué pasa cuando en una familia estaba afectado a bien de familia o ahora al régimen de protección de la vivienda y le quieren donar a los hijos? ¿No? ¿Puede subsistir esa protección? ¿Hay que desafectarla y volverla a constituir con el donatario? ¿Tienen que firmar todos? ¿Tienen que firmar algunos? Es otra de las preguntas que suelen acontecer. Yo siempre marco que la afectación que hubo no se debe tocar, salvo que la quieran desafectar, por supuesto, porque la desafectan porque la van a vender, la desafectan porque van a reemplazar por otra, lo que fuere. Pero si la utilidad de esa vivienda perdura, no se debe tocar, porque si la cancelamos y decimos, bueno, no importa, porque yo vendo, perdón, yo le dono a mi hijo, entonces la desafecto y cuando en el acto de adquisición por parte de mi hijo, constituyo nuevamente esa protección. Grave error, porque yo ahí estoy Pierdo la protección que tenía. Exactamente, dejo de lado esa protección que tenía, y si tenía un acreedor pendiente, va a ingresar justo, porque va a ingresar en el instante en el que se produce la desafectación y la cancelación, con la nueva afectación por parte del donatario. Va a ingresar ahí en el medio si estaba inscrito ese embargo, por ejemplo. Entonces, siempre se tiene que tratar de hacer subsistir esa inscripción. Entonces, en estos casos de la donación de la nuda propiedad, por supuesto que se puede conservar con el efecto de entonces y aclarar la subsistencia de eso con la conformidad, por supuesto, del donatario que está recibiendo esa propiedad. Si la propiedad está con la bifurcación de situaciones, es decir, la nueva propiedad en una persona y el usufructo en otra, y no hay una protección del régimen de vivienda, en principio tendrán que otorgar esa afectación ambos, el nudo propietario y el usufructuario. El nudo propietario, una cuestión lógica, que es el titular del inmueble,
y el usufructuario porque en definitiva es el que vive. Entonces, ahí tenemos que tener la precaución de considerar dentro de los beneficiarios de ese inmueble que tienen que estar los usufructuarios. Porque si yo Exacto. menciono que es otro el que va a estar allí, bueno, ¿cómo llega a la utilidad? ¿Cómo llega a la utilidad? El único supuesto en Gastón, el que considero que no es así. sí, una pregunta ahí con la subsistencia a que te referías, ¿no es cierto? La subsistencia, tu opinión es, ¿quién la pediría, la subsistencia? ¿El, en este caso, donante, ¿sí? ¿O los donatarios o ambos? Eh, en lo personal considero que la donación la realiza, bueno, por supuesto, la van a hacer los transmitentes con la Eh, condición de la subsistencia y el con la donatario que condición. acepta ese acto traslativo consciente de esa subsistencia, ¿no? Exacto. Eh, en el supuesto en el cual no haría falta que el usufructuario firme esa afectación, una nueva estoy hablando, ¿no? Sí. Es cuando quien constituye es el nudo propietario y los beneficiarios son los usufructuarios, ¿no? Es decir, Ujú. el hijo titular de la nuda propiedad, usufructuario los padres. Sí, Si yo constituyo la protección en beneficio de los padres y los padres tienen el usufructo y habitan allí, es automática esa situación. Pero bueno, lo cierto es que la mayoría de los registros eh, están contemplando que en las situaciones en las cuales haya un titular de la nuda propiedad y otro del usufructo, firmen todos el acto de afectación. exacto. Muchas veces dicen, afectación es lo mismo que constitución. Pueden ser términos similares o pueden ser términos sucesivos. Es, hay una identidad cuando la constitución es originaria. Cuando se hace por primera vez esa constitución, es indistinto hablar de constitución del régimen de protección de la vivienda o de afectación al régimen de protección de la vivienda. Hay situaciones en las que no. Si yo ese inmueble que afecté, que constituí la protección de la vivienda, luego lo reemplazo con otro, ahí la constitución está, es originaria, pero va a haber una nueva afectación. ¿Por qué? Porque al inmueble que estaba afectado, yo lo desafecto e Mm. ingreso en su reemplazo otro. Estoy afectándolo. Entonces vemos allí como en esta cadena tenemos una segunda afectación, pero con una constitución originaria que subsiste, que perdura. El mismo análisis técnico o terminológico, lo vamos a tener con la desafectación y la cancelación. Puede ser que haya que se produzca la finalización de esta situación jurídica protectoria y se cancele la protección y se desafecte. Pero puede ser que la afectación subsista y sin embargo yo estoy desafectando un inmueble para afectarlo en otro y que continúe. Entonces, muchas veces son sinónimos, pero en situaciones no. Otra de las variables, ahora que estamos hablando de la desafectación y del asentimiento. Fíjate que nuestro código, si antes muchas veces nos mareábamos con el asentimiento en los actos dispositivos a título de venta o de gravámenes, y la conformidad de la que hablaba el Código Civil para los actos a título gratuito, dispositivos a título gratuito, ahora tenemos 4 situaciones en las que se requiere el asentimiento. El asentimiento para enajenar o gravar bienes del 470 para el régimen de comunidades gananciales. El asentimiento para disponer de una vivienda familiar.
esta que no es registrable, la del 456 y del 522. Ahí estoy hablando de uno, en realidad tenemos dos. El del 456 y el del 522. Uno es asentimiento conyugal y el otro es asentimiento convivencial para un acto dispositivo de la vivienda familiar. Entonces tenemos tres. El cuarto es para la desafectación del régimen de vivienda, artículo 255. Si yo quiero desafectar esta propiedad que afecté al régimen protectorio y quiero vender y no quiero que subsista la protección, necesito la firma de mi cónyuge o de mi conviviente. Y el quinto supuesto es para el acto traslativo, el acto transmisivo de la vivienda o del inmueble que es sede de la vivienda. Tenemos 5 supuestos que ahí el 250 habla de conformidad. Vuelve a producirse la dicotomía terminológica. Conformidad habla. Había algo que te quería comentar. Con respecto a al conviviente y la necesidad o no de que esté inscripto. Otra de las preguntas habituales. Sí, porque La viste que inscripción. en el artículo habla de, ¿no es cierto? En general dice conviviente, no dice si es una convivencia inscripta o no. Y en el 250 sí hace una connotación a la unión convivencial inscripta, ¿no? Exactamente. Bueno, ahí uno tiene que partir de la base de que la inscripción es de la unión convivencial es un elemento probatorio, ¿no? Es decir, cuando una unión convivencial está inscripta, lo que obtenés, estoy hipersintetizándolo, por supuesto, es una constancia de esa situación jurídica familiar. Entonces, lo que te evitas es demostrarlo por otras vías. Ahora, si no está inscripta, puede ser que no pueda tener la protección, que no pueda ser designado beneficiario. De ninguna manera. Es decir, la protección va a estar dada por ese reconocimiento que se va a dar a esa persona por estar en unión convivencial, inscripta o no inscripta. Y en el momento de requerirse el asentimiento de ese conviviente, la situación es exactamente la misma. Si no está inscripta y realmente hay una unión convivencial, va a tener que contar con ese asentimiento, porque lo que está en juego en ese acto, por ejemplo, dispositivo, es la sede de la vivienda convivencial. Entonces, más allá de eso, obviamente que esto es una cuestión, a ver, diferenciemos las situaciones. Por un lado es la relevancia de contar con ese asentimiento, si es realmente la sede de la vivienda, y otra cosa es si el titular dominial de un bien propio manifiesta en la escritura que no es sede de la vivienda convivencial, esa escritura no va a ser objetable, no va a ser observable, no va a ser impugnable. Lo que va a estar en tela de juicio es contra a esa persona que realizó ese acto dispositivo y que falseó la realidad, obviamente va a poder impugnarse ese acto, pero no va a estar en juego la eficacia instrumental de esa escritura. ¿Se entiende? Es decir, no es que para todos los supuestos necesariamente tiene que venir la persona con la conviviente, el conviviente. Será suficiente con esa manifestación. Obviamente que será función del notario asesorarle y decirle, a ver, si mentís, estás poniendo en riesgo toda una situación jurídica.
Entonces, ahí viene la importancia y la relevancia del asesoramiento del notario o la notaria interviniente para con los partícipes del negocio jurídico que se esté celebrando. Es decir, son situaciones paralelas que uno tendrá que advertir. No va a estar en juego la escritura como tal. No es como el del supuesto en el que tenemos un matrimonio y no se cuenta con el asentimiento, donde sí hay algo que es objetivo, más allá de las declaraciones juradas. Entonces, esa es una distinción que tenemos que considerar, que llevar a buen puerto dentro del asesoramiento que hay que darle a esa persona al momento de realizar ese acto dispositivo con relación al asentimiento. Otro de los supuestos que hoy, y que algo mencionamos antes, es en relación a el efecto constitutivo o declarativo que tiene la afectación y el rol que están jugando los registros de la propiedad. Vuelvo a insistir, no hay uniformidad de criterios en nuestro país, en las distintas provincias, con respecto a los efectos constitutivos o declarativos y a la necesidad o no de expedirse, de requerirse y expedirse por parte del registro certificaciones registrales en los términos del artículo 22, 23, 24 y 25 de la ley registral, con una reserva de prioridad para el acto y que el acto inscriptorio pueda tener con el beneficio de la prioridad indirecta en esa tramitación o de la retroprioridad, a punto tal que una de las, creo que en el 2000, bueno, hará 3 años, hubo una, fue con posterioridad a la sanción del código, hubo una reunión de directores del registro de propiedad en la que dejaban a criterios de cada registro la interpretación en relación a adoptar el régimen declarativo o constitutivo con respecto a la eficacia de la inscripción de la vivienda en el registro de propiedad. Creo yo que esto no puede ser así. Creo que el segundo párrafo del artículo 244, cuando habla de la prioridad temporal y de la aplicación de toda la normativa prevista en la ley registral nacional inmobiliaria, va más allá de la interpretación de un registrador o de el Consejo Federal de Registradores de nuestro país. Me parece que la ley en ese sentido es clara, y es clara en respuesta a esta interpretación que tiene la Corte desde hace más de 40 años en relación al carácter declarativo que tiene el reflejo registral, a punto tal que ellos hacen hincapié, y este precedente del caso Carrizo ha sido replicado por distintos fallos de cortes provinciales, de Mendoza, de Provincia de Buenos Aires, de Santa Fe, en el cual se destaca el carácter significativo y determinante de la rogación que se produce desde el momento en que se produce, mejor dicho, el efecto frente a cualquier acreedor, y no desde la fecha de la toma de razón por parte del registrador. Hay precedentes en los cuales el registro rechazó la inscripción, lo inscribió con posterioridad o no lo inscribió, y la justicia ha condenado al registrador por esa omisión en la inscripción y lo consideró a la protección, en ese entonces con el régimen de bien de familia, desde el momento en el que se requirió la inscripción. El mismo criterio diferenciador toma con respecto a las cartas orgánicas del Banco Nación y del Banco Hipotecario Nacional, donde dice: esta protección de la inembargabilidad, independientemente de la toma de razón que haga el registro, está dada en beneficio de esa sociedad, de esa familia que accedió al crédito
para acceder a su vivienda digna, para ampliarla, para modificarla, para conservarla, y no en beneficio del banco. El banco tiene sus propias herramientas de protección de su crédito. El banco va a inscribir su derecho real de hipoteca en primer grado de privilegio, y si es en ulterior grado, seguramente que el primero también es del banco. O tiene la plena convicción de que el que está en primer término no lo va a ejecutar, pero el banco no va a dar un crédito si no tiene las garantías suficientes. Entonces, lo que ha dicho la justicia es que estos beneficios de inejecutabilidad está dado siempre en protección de la vivienda. En el caso de las cartas orgánicas de las instituciones oficiales de la vivienda, cuando ese tomador de ese crédito accedió al mismo reuniendo determinadas características sociales, familiares, que le permitieron acceder al crédito. Y cuando te digo sociales, marco porque dentro de esta política de defensa de la familia y de acceso a la vivienda digna, todos los estados establecen accesos a créditos a tasas diferenciadas y con distintos requisitos. No tener más viviendas, tener determinada cantidad de hijos, no sé, diversas particularidades Una que situación hacen a los... socioeconómica en particular, digamos. Exactamente, Esto también ocurre, exactamente. Gastón, me parece, se refiere también a los institutos de las viviendas de cada una de las provincias, ¿no? Que también tienen dentro de su regulación la inejutabilidad o inimbargabilidad de las viviendas que se entregan a consecuencia, ¿no es cierto?, de que la única vivienda familiar es para el sustento, para que viva la familia, y en protección de esto, así como vos te referías al banco, ¿no es cierto? También a estos institutos establecen esta protección, ¿no? Exactamente, me hiciste acordar, hay un precedente de la Corte de Salta, donde el Instituto Provincial de la Vivienda le había adjudicado a un matrimonio, en el interín, el matrimonio se divorcia por bueno, agresiones del marido para con la mujer. Había una violencia de género realmente significativa, eh, y, la justicia de primer grado, confirmada por la Cámara, le atribuye la vivienda a la señora, eh, y al hijo a los hijos que iban a convivir con ella. Cuando van a hacer el trámite al Instituto de la Vivienda, le dicen no. Dice, nosotros tenemos reglamentaciones y tienen que venir los dos a firmar. Entonces, dice la Cámara, y esto está confirmado por la Corte, que de ninguna manera se puede imponer la normativa reglamentaria de un instituto, en este caso el Instituto de la Vivienda, frente a una atribución dada por la justicia de la vivienda familiar, y más aún basada en cuestiones de violencia de género. Entonces, traigo a colación esto porque muchas veces las normativas reglamentarias nos hacen perder la esencia de la institución. Es decir, no puede ser que una reglamentación que me diga tiene que venir los dos a firmar acá, se quiere imponer frente a una decisión de la justicia en un determinado contexto significativamente delicado, desoyendo esa situación, solo por cuestiones reglamentarias. En cuestiones de derechos fundamentales vinculados con la familia, con el acceso a la vivienda y con la protección de la vivienda, lo que es protagónico va a ser el derecho fundamental. A ver, el derecho constitucional es lo que nos va a abrir el camino para interpretar, en primer término, la ley, y en segundo lugar, la aplicación por parte de los órganos correspondientes de esa ley
siempre en beneficio de la familia, ¿no? Cuando digo la familia, lo digo en el sentido más amplio, Más amplio. en el cual hoy lo concebimos, sea matrimonial o sea convivencial, sea plural o sea monoparental, ¿no? Así que no sé cómo estamos con los tiempos, No, Juan. estamos bien. Tengo unas preguntas. Acá Gastón dice, ¿considera que puede operar la subrogación real en caso de sustitución de otro inmueble adquirido con anterioridad a la afectación originaria a efectos de proteger fecha e importe? No tengo ninguna duda, pero ninguna duda de que sí. A ver, hay dos casos iniciales que se produjeron en La Plata, la misma sala, no me acuerdo si era la primera o la segunda, de la Cámara de Apelaciones en lo civil y comercial de la Plata. Caso Voto, perdón, no, caso Voto no, Coto, caso Coto y caso Torch, creo, una escribana, en la cual la Cámara denegó esta situación, porque mal interpretó el artículo 248, diciendo que no era factible esa transmisión cuando los dos inmuebles estaban en el patrimonio de esa persona. Pésima interpretación. Vos fijate que el artículo 3 del Código Civil y Comercial te habla de que las sentencias tienen que ser, los pronunciamientos, razonablemente fundados. Y dentro del artículo 2 te habla de la interpretación de todo el contexto del ordenamiento jurídico, de los tratados de los derechos humanos, de la interpretación normativa de la ley, los términos. Y acá la Cámara hizo una pésima interpretación del sentido del 248. Porque en ningún momento el 248 te habla de la necesidad de vender un inmueble y con el producido de esa venta, la adquisición. No, te habla de la transmisión de la vivienda. Te habla de la transmisión de una vivienda a otra. No te dice que tiene que haber un intercambio patrimonial de bienes. De hecho, yo lo tengo publicado así, que para mí esa transmisión es automática. A ver, el 248 te dice, la afectación se transmite a la vivienda adquirida en sustitución de la afectada. Vos fijate que habla de que lo que se transmite es la afectación. En un momento te habla de intercambio de bienes, no te habla de compra, no te habla de venta, no te habla de permuta. La legislación uruguaya te habla de permuta, la nuestra no. Entonces te dice, la afectación se transmite. No, no dice se podrá transmitir. Si yo estoy viendo acá la casa A y me paso a la casa B porque la tengo en mi patrimonio y es más confortable y se ajusta a la situación personal y familiar y me desplazo a ella, el 248 dice que la afectación se transmite, no se podrá transmitir. Tema aparte es la formalidad. La formalidad hará que a los fines de no estar en infracción frente a los terceros y digan, no, a ver, Gastón estaba en la casa A y no vive más ahí, vamos a pedir la desafectación. Y si yo no la habito, obviamente que voy a estar en infracción y me van a poder ejecutar. Pero si yo me mudé allá y voy y hago el reemplazo de esa afectación, esa transmisión tiene que operar y ambos bienes están en mi patrimonio. Esto fue reconocido el año pasado, en octubre, por una de las cámaras de apelaciones de Rosario, en el caso de Eduardito Cursac, que él planteó judicialmente el supuesto de la subrogación en una hipótesis de esta naturaleza, ¿no? Los dos bienes estaban en el patrimonio de una misma persona y quiso desplazar la protección de la vivienda de una casa a la otra, ambas en su patrimonio,
el registro le había dicho que no y la Cámara le dijo que sí. Yo realmente destaco la visión, la interpretación, la calificación jurídica de la Cámara de Apelaciones de Rosario, no solo de esta. Si nos remontamos, yo empecé hablando del presidente Kipperman, que era una Cámara de Apelaciones de San Isidro. Los dos fallos que le siguen son de Rosario, el caso Boto y el otro no me acuerdo. Los dos precedentes que abrieron punta en este sentido, basados en la cuestión constitucional, son de Rosario. Ahora Rosario vuelve a hacerse precedente en este sentido. Y en aquel entonces, los fallos de Rosario hicieron modificar la legislación, o la DTR, mejor dicho, de la Dirección General de Registros de Santa Fe, en respuesta a este criterio jurisprudencial dado por la Cámara. Acá vuelve a producirse esto y la Cámara de Rosario dice exactamente esto que nos están preguntando, la posibilidad de esa transmisión. ¿Por qué digo yo que uno tiene que ser abierto con la interpretación? Si somos exhaustivos y vemos la redacción, por ejemplo, del 248, ahora que estamos acá, fíjate que la protección te la da con respecto al producido por ejemplo, de una venta o de una indemnización, porque te dice a la indemnización o al precio. O al precio, sí. Entonces la protección va a trasladarse de esa vivienda que estaba afectada, que por ejemplo se vende y la protección continúa en el precio, pero no te dice que esa protección va a continuar con el inmueble que lo reemplace. No te dice. Si uno es literal, no estamos cubiertos en la transmisión del precio a la nueva vivienda. Obviamente, estoy siendo irónico en esto, pero ¿por qué insisto con que la interpretación tiene que ser coherente, tiene que ser armónica y tiene que tener como esencia la protección de esa familia que se traslada? Yo no puedo decirles, no pueden trasladarse de esta casa a aquella porque está todo en su patrimonio, porque los estoy obligando a residir en un determinado espacio físico, lo estoy esclavizando a que permanezcan en un determinado lugar, cosa que está en contra de lo que dice el Código Civil y Comercial, donde cada uno puede elegir el lugar donde va a habitar, donde va a residir, su domicilio, su lugar de residencia. Entonces, siempre en estas interpretaciones tenemos que ser coherentes con el sentido de lo que se está protegiendo. Una pregunta que siempre suele darse en los casos de subrogaciones es cuando hay una diferencia en el precio. ¿Por qué? Yo estoy vendiendo una propiedad que vale y que está afectada a vivienda, que vale, por decir un precio, $100.000. Bien, voy a reemplazarla con otra. Si compro otra de $100.000, no hay ningún cuestionamiento, hay una identidad con el valor de la vivienda sustituida y la sustituyente. Ahora, y los acreedores no se van a ver perjudicados. Los acreedores, en el caso de la subrogación, no se ven perjudicados. Y menos aún cuando tengo dos bienes. Porque o ejecuto a este antes de que lo reemplacen, o una vez que lo reemplacé voy a ejecutar el reemplazado. Entonces, es errónea y es falaz la defensa que se pretende hacer de los acreedores. El acreedor, en el caso de la subrogación, no tiene relevancia. Salvo, en el ejemplo que quiero dar ahora, si yo tengo una vivienda, tenemos dos preguntas. Por un lado, ¿qué sucede con, desde cuándo voy a tomar la protección de esa vivienda que tiene un valor significativamente mayor? En esto adhiero a lo que dice Sebastián Sabene, en el cual va a primar la continuidad de la protección.
vamos a tomar la fecha originaria y continúa ahora, prospera ahora. Solo que esa ampliación objetiva en el bien protegido no va a ser oponible a los acreedores que tenía en carpeta, como quien dice. ¿Por qué? Porque ahí sí los estaría perjudicando. Entonces, si tengo un acreedor allí reclamando su crédito y de golpe yo cambié el inmueble a uno significativamente superior, por la diferencia o en una parte del valor de ese bien, no voy a poder oponerme a ese acreedor. Pero frente a cualquier otro acreedor posterior, obviamente la fecha protectoria va a estar dada desde su origen. En el caso inverso no hay ningún inconveniente con la aclaración. Cuando digo el caso inverso es la primera vivienda, valor de $150.000, la segunda 100.000. No voy a perjudicar a ningún acreedor en ese caso porque el bien que estaba protegido antes es superior al actual. La pregunta es, ¿qué sucede con el remanente? ¿Qué sucede con el remanente? El 248 no me dice nada, pero si vamos a la disposición de los efectos y en el caso de la subasta, nos dice que el remanente del producido de la venta en una subasta va a quedar para el titular de ese bien que podrá destinar, por ejemplo, a la compra de enseres para su vivienda reemplazada o lo que fuere, pero que no va a ser susceptible de afectarse por parte de los demás acreedores, ¿no? Es decir, ahí deja a salvo el crédito que tienen aquellos acreedores a quienes no les es oponible la afectación porque sus deudas son anteriores, sus créditos son anteriores, o porque habían sido cónyuges, o contando con el asentimiento. Entonces, frente a esos acreedores, la ejecución va a prosperar. Pero a aquellos que no tienen este tipo de créditos privilegiados con respecto a esta ejecución, tampoco van a poder hacerse de ese remanente producido en la venta de la propiedad. Así que sí hay una interpretación que en lo personal, pero este sí es un criterio netamente interpretativo, que considero que es factible cuando un matrimonio o convivientes son titulares de una propiedad afectada a vivienda, la venden y adquieren 2 unidades, 2 viviendas, una para cada uno. Considero que la aplicación tiene que ser extensiva y darse protección a estos supuestos. Siempre, por supuesto, que haya una coherencia y un encadenamiento en el bien que se dispuso originariamente y los que se adquirieron con posterioridad. Porque si yo estoy vendiendo una casa que vale $50.000 y de golpe cada uno compra una casa que vale $200.000 cada una, es obvio que ahí no hay una coherencia, no hay un encadenamiento en el bien objetivo que estaba afectado y que es reemplazado por nuevos bienes. Entonces, en estos casos, no prosperaría. Pero cuando sí hay una identidad y que responde eso, por ejemplo, porque se tienen que ir a vivir en formas separadas por cuestiones laborales, entonces uno va a vivir en Buenos Aires y el otro va a vivir en Córdoba, entonces ahí se podrá disponer del bien y hay que comprarse, no sé, 2 departamentos o 2 casas con valores equivalentes. No hay, en lo personal creo que no hay ningún inconveniente. O cuando se dice, bueno, tenemos una casa con 5 habitaciones, porque tenemos 4 chicos, los chicos se van todos a estudiar, vendemos la casa, compramos 2.
una acá para que continúe habitando ese matrimonio o esa pareja, y otro departamento o una casa en tal ciudad para que se vayan todos los chicos a desarrollar su actividad universitaria. ¿Por qué no? Pero bueno, esto sí ya pasa a ser una interpretación que uno debe asumir para llevar adelante, porque bueno, cuando hablamos de interpretaciones hay algunas que son fácilmente canalizables cuando tratamos de reflejar registralmente nuestros documentos con vocación registral, y hay otras que, caramba, tenemos que pelearlas, ¿no? Y yo sé que uno cuando autoriza una escritura, lo que pretende es el pacífico desenvolvimiento de ese documento notarial. Nadie que viene a comprar o a otorgar un determinado acto quiere que su situación sea dirimida judicialmente, por más que le digan, no, tenés todas las de ganar. Nadie quiere, ninguno queremos ir a sufrir y a estar expectantes de lo que va a decir la justicia. Tratamos de evitarlo, por supuesto, pero Claro. bueno, Sí, sí. hay situaciones Aparte, en las que... inclusive el mismo compareciente no quiere que se produzca esta situación, digamos, de espera, de recursos, de situaciones judiciales, ¿no? Totalmente, es así, es así. Entonces, bueno, uno tiene que dirimir todas estas situaciones en cada una de los actos en los que nos toca intervenir. Yo siempre digo que, y esto lo hemos analizado mucho cuando evaluamos la situación de la actuación virtual, eh, que, que, bueno, está tan de moda en el último año y medio. Eh, la actuación del escribano empieza mucho antes del acto. Empieza con el llamado telefónico, empieza con el mensaje de texto, con el audio, con la videollamada, con las consultas en la escribanía. Entonces ahí se va produciendo todo un criterio interpretativo del acto que quieren desarrollar y el molde que uno le quiere atribuir a esa situación y el resultado final al que se va a llegar. Entonces, uno debe ir depurando las distintas variables a fin de poder conformar el acto que no sea cuestionable, sobre todo que no sea cuestionable y que se ajuste a la protección de esa situación. Ahora que te digo de la protección, me acuerdo que hace unos días también mencionaban en una charla uno de los beneficiarios no quería figurar más como beneficiario, ¿no? Porque creo que tenía una operatoria o quería solicitar un crédito y tenía miedo de que se produzca algún tipo de cuestionamiento por parte de la nueva institución financiera a la que quería acceder a un crédito y no quería figurar como beneficiario de Como de dice, una protección anterior que tenían sus padres. Bueno, ahí lo que corresponde realizar es una desafectación subjetiva de la vivienda, ¿no? Es decir, cuando uno afecta y cuando uno desafecta, lo hace desde dos ángulos, el objetivo y el subjetivo. El objetivo radica sobre el bien que yo estoy afectando a la vivienda, el inmueble, que es inmueble para denominarse vivienda, tiene que estar habitado. Cuando hablamos de vivienda, hay algo esencial, que se llama habitación. Un inmueble considerado patrimonialmente. Entonces, eso desde lo objetivo. Y desde lo subjetivo se basa o depende de los beneficiarios que se designen. Entonces, tranquilamente, yo puedo desafectar subjetivamente a un beneficiario y que los demás subsistan. Y la protección va a estar dada entonces. En el ejemplo que traigo a colación, se pretendía la desafectación total para salir ese beneficiario de esa situación jurídica
y que se constituya nuevamente la protección. Entonces ahí el resultado iba a ser perder todos este tiempo, no sé de cuánto databa, de beneficio, de protección frente a acreedores, y que todo empiece de nuevo. Con lo cual, si aparecía un crédito, o si aparece ahora un crédito de hace unos meses, podrá ejecutar esa vivienda, salvo que pueda contar esa persona con la protección del 456 o del 522 del Código Civil y Comercial. Pero bueno, como decía, son caminos paralelos, son caminos diferentes y que protegen ambos situaciones similares, pero que quien acude a la afectación voluntaria lo hace porque quiere un resguardo superior, un resguardo mayor, un resguardo publicitado, oponible, donde pueda llegar a diagramar o a planificar ciertas situaciones jurídicas familiares de una manera u otra. Así que bueno, no sé, Juan, si hay, tenés Y se alguna siente más seguro también, pregunta. ¿no? Cuando sí, nos pasamos ya Totalmente. de horario y se siente más seguro, eso es lo que decía recién, ¿no? Porque creo que eso es lo que busca la persona humana, ¿no? Sentirse seguro y que no tenga que recurrir después a lo que hablabas vos de alguna jurisprudencia, alguna sentencia que proteja, sino que él con su propia voluntad pueda eh, generar esta afectación y sentirse seguro también de esa protección, ¿no? Así que, bueno, Gastón, da para muchísimo el tema, hay algunas preguntas, pero ya hemos pasado varios minutos, así que te agradecemos tu presencia con nosotros en estas capacitaciones del Federal. Seguramente que vamos a volver porque se ve que es interesante el tema, quedaron algunas consultitas sin responder, pero seguramente tenemos para un segundo encuentro y seguir con este tema de protección de la vivienda que es muy interesante teniendo en cuenta el enfoque que le diste, ¿no es cierto?, en base a la jurisprudencia y a cosas que por ahí, bueno, tenemos que ir analizando y ampliando un poco más el conocimiento de este articulado del código, ¿no? Por supuesto que sí. Y bueno, para mí un gusto poder compartir estos encuentros que realmente llegan al notariado de todo el país y abogados y demás. Así que felicitaciones por ello y a disposición tuya como siempre. Muchas gracias y saludos a todos los que nos ven y nos oyen a través de estas capacitaciones. Saludos Muchas gracias, Gastón. para todos los colegas de la Academia y del Ateneo. Exactamente, sí, porque si no el jueves no entramos en el Ateneo. Así es. Bueno, saludos a todos.